Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer y felicitar a mi compañera Carmen Jerez y también al profesor Pedro Álvarez Sánchez de Movellán por la fantástica organización de esta jornada que, digamos, a modo de conclusión sobre el proyecto de investigación acerca de la modernización de la jurisdicción civil en el contexto del derecho europeo del consumo. Y en esta última mesa, que no por ello es la menos importante, abordaremos, aunque digamos se va notando la hora y demás, abordaremos todas aquellas cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial y también a las plataformas, habida cuenta de dos cuestiones que brevemente procedo a comentar. Por una parte, el European Law Institute, de la que mi compañera Carmen fue co-chair, y hoy tenemos aquí también a otra de las co-chairs del Spanish Hub, está preparando ya un instrumento de soft law sobre contratos algorítmicos de consumo, es decir, aquellos consumidores que utilizan un asistente digital operado con inteligencia artificial para celebrar contratos. Y por otra parte, la Comisión Europea ya ha pedido información a los Estados miembros para modificar sus legislaciones nacionales. Por tanto, en este contexto que nos encontramos, procedo a presentar a los cuatro ponentes indicando que va a haber un orden de entrada diferenciado por motivos de desplazamiento, ¿de acuerdo? Y por tanto, primero iniciará su exposición el profesor Guillermo Ormazábal y luego seguirán el resto de ponentes. Por tanto, procedo a presentar brevemente al profesor Guillermo Ormazábal. Él es catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Girona. Va a hablar sobre la responsabilidad civil por productos que incorporan la inteligencia artificial, aspectos probatorios. Su labor docente investigadora abarca todo el campo del derecho procesal, ha publicado 11 monografías, diversos artículos en revistas especializadas e indexadas de primer nivel, colaboraciones en obras colectivas, tanto españolas como extranjeras. Aquí tenemos diversos ponentes que publican habitualmente en inglés en extranjero. Ha sido invitado a impartir conferencias y seminarios en diversas universidades europeas y extranjeras respecto del derecho procesal civil. Se centra en el derecho probatorio, arbitraje, nuevas tecnologías, etcétera. También trabaja en materia de derecho procesal penal y ha formado grupo de, ha pertenecido a numerosos grupos de expertos, así como también para estudiar el derecho procesal en el ámbito tanto civil como penal. Y desde este sentido, su internacionalización se fundamenta en estancias realizadas en la Universidad de Múnich, invitado por la Fundación Alexander von Humboldt y también la Fordham School of Law de Nueva York. Seguidamente intervendrá la profesora Luz Martínez Belencoso. Ella es catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Valencia y va a hablar sobre la Ley de Equidad Digital hacia un entorno digital más justo para los consumidores en la Unión Europea. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia y tiene un LLM, un máster, por la Alexander von Humboldt Universidad de Berlín. Tiene reconocidos 4 sexenios de investigación, es miembro del proyecto europeo sobre la regulación, conjunta del derecho europeo. También es miembro del European Law Institute, además coordina o es miembro de varios grupos de especial interés que señala este instituto para su investigación. También es miembro del equipo investigador de la Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial Generativa, coordinadora del microclúster de Derecho Sanitario, miembro del Comité de Ética de Investigación con Humanos, ponente en congresos y reuniones científicas de primer nivel, tanto en España como en el extranjero, y coordinador de diversos tratados en editoriales internacionales como Springer y Cambridge University Press. Seguidamente intervendrá la profesora Carmen Muñoz García. Ella es profesora titular de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid. Va a hablar de un tema recientísimo como lo son los AI agents, es decir, aquellos agentes operados con un sistema de inteligencia artificial en la contratación con consumidores, abordando la complejidad y la responsabilidad. Desde este punto de vista, me gustaría indicar que la reciente monografía acerca del reglamento de inteligencia artificial, la primera monografía que salió sobre este tema publicada en España, es la suya. Ella es directora de un grupo de investigación, además de profesora titular de universidad, de un grupo de investigación sobre derecho de daños y derecho de contratación, directora del equipo jurídico Cátedra ENIA 2022 sobre inteligencia artificial generativa, directora del subproyecto Mapping of AI Governance Recommendations and Regulation del AI Governance para Google. Miembro del European Law Institute, también es codirectora del diploma de alta especialización en inteligencia artificial que tienen en la Universidad Complutense de Madrid y ponente en diversos congresos nacionales e internacionales y en materia de inteligencia artificial, que es lo que aquí, viene al caso. Tiene más de 20 publicaciones y en un total de
más de 100 publicaciones en su trayectoria científica. Y por último, procedo a presentar a la profesora María Kubica. Ella es profesora ayudante doctor de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es también profesora visitante de Derecho Comparado en la Freie Universität de Berlín. Es autora de numerosos libros y artículos doctrinales, revistas en primer cuartil internacionales, editoriales extranjeras, publica habitualmente en inglés. Ganadora de Accessit del Centro de Estudios Financieros en el módulo Derecho Civil y Mercantil por el artículo La conversión de las cajas de ahorros europeas en sociedades anónimas. También es premio del Fomento del Derecho Procesal respecto de un trabajo sobre inversión de la carga de la prueba en la responsabilidad civil. También ha sido distinguida con la mención especial en el premio Sancho Rebullida, que es el que reconoce las principales tesis de derecho civil en España, es el premio más prestigioso para tesis doctorales de derecho civil, y fue becaria también, beneficiaria de la scholarship sobre el programa de intercambio de la American Society of Comparative Law. Bien, con este excelente panel procedo a dar la palabra inicialmente al profesor Guillermo Ormazábal y si consigo un momentito, poner la presentación. No, ahora será esta. Bien. Si le pones en grande porque yo creo que será mejor. Ya, pero aquí estaba buscando esto. Ya está. Bien. Cuando quiera, el profesor Ormazábal tiene la palabra. Muchas gracias. Primero, como es lógico, felicitar y agradecer a Carmen y a Pedro la organización de este evento, que parece que además combina gente de derecho procesal, gente de derecho sustantivo. Yo creo que es lo ideal, lo que tenía que suceder, ¿no? Es una gran alegría de ver colegas admirados como Juan Damián aquí en esta sala entre nosotros. Y sin más preámbulos voy a empezar porque es posible que tenga que irme precipitadamente porque tengo que estar el AVE a las 7:30, entonces a las 6:00 así más o menos tendría que coger un taxi. Mi idea es dar al menos una idea somera de algunos problemas probatorios que se suscitan en el campo de la responsabilidad por productos y en concreto productos que incorporan la inteligencia artificial. Más o menos, pues, parece que esto no funciona, ¿no? Si no funciona, igual no llega. ¿Sí? No, sí. Puedo ver con el mando de las... No, esto no. Es por, mira, es por ahí. Si quieres ya te voy pasando yo, es por aquí, ¿ves? Vale, perfecto. Es esta historia del PowerPoint. Bueno, esto es aproximadamente la hoja de ruta que yo traía. La primera cuestión que yo creo que es importante es hablar de la trascendencia que tiene esta cuestión, la responsabilidad civil en materia de responsabilidad por producto, porque supongo que es un tema de carácter transversal que condiciona bastante el desarrollo o la implantación de la inteligencia artificial. Si exacerbamos la dureza del régimen de la responsabilidad civil, probablemente eso detendrá algunos avances, ¿no? en este campo. Y lo mismo sucede en el campo probatorio. Si facilitamos en extremo la prueba del perjudicado, podemos también estar inhibiendo de alguna manera el desarrollo de las tecnologías, pero al mismo tiempo, si no lo hacemos, podemos estar dejando una situación bastante precaria a los consumidores, con lo cual es una de estas cuestiones que requiere un cuidado bastante considerable. Y aunque todavía me parece que nuestros tribunales no conocen demasiadas demandas en materia de responsabilidad civil por daños producidos por productos que incorporan la inteligencia artificial, parece que la Comisión Europea sospecha que sí. No sé si esas sospechas serán ciertas o no, ya se verá en su momento, ¿no? O si estamos elucubrando sobre cuestiones que después no se plasman en la realidad. Pero digo que parece que está bastante preocupada porque las normas que ha sacado últimamente, por ejemplo, la nueva directiva no sé si le he puesto aquí las normas la nueva directiva de productos está pensada bastante en términos de incorporación de la inteligencia artificial a los productos y por primera vez, a diferencia de la anterior directiva de productos, incorpora algunos preceptos relativos a las presunciones y sobre todo, como veremos, a exhibición de pruebas, que me parece que es la parte más importante de estas directivas. Y después, como saben, también ha habido una propuesta de directiva en materia de responsabilidad extracontractual que ha sido retirada. Tienen conocimiento de esto, ¿no? Ha habido una propuesta en este sentido, ¿no? Algunos dicen que ha sido porque el vicepresidente Vance ha llegado a la conferencia esta de Múnich
y ha hablado de los problemas que tiene la inteligencia artificial en Europa y la excesiva regulación de estas materias por parte de la Comisión Europea, pero supongo que no, que la han retirado. Desde luego, si la han retirado, no creo que sea por las muchas facilidades probatorias que daba a los perjudicados. No tendremos tiempo de entrar en esta propuesta, esta extinta propuesta de directiva, pero me parece que las razones podrían ser la falta de acuerdo o lo que sea. Pues mi idea es, a ver si puedo hacerlo muy rápidamente de una manera esquemática, hablar de las especiales dificultades probatorias en materia de IA y de los posibles mecanismos probatorios para facilitar la posición del perjudicado. La carga de la prueba, las presunciones en materia de responsabilidad civil, ya veremos que el método escogido por las directivas, por la normativa europea para facilitar esta cuestión. Y ahí ponía, como esto lo elaboré antes de la retirada de la directiva de responsabilidad extracontractual, ponía que me referiría a esa propuesta directiva del 2022, pero no voy a hacerlo. Eso me ahorrará tiempo y sobre todo me ahorrará palabras inútiles porque ya no existe. Y después, la exhibición de prueba y el European Way of Discovery, porque yo creo que ese es el aspecto más importante, sobre todo donde tiene que crecer o mejorar la normativa europea si quiere facilitar la posición probatoria de los perjudicados. Pues, como decía, la Comisión parece que efectivamente cree que existen especiales dificultades probatorias o que van a existir y probablemente no se equivoca. Estas son más o menos las especiales dificultades probatorias. La complejidad, la autonomía, la opacidad de los sistemas de inteligencia artificial, lo que se denomina el efecto de caja negra, la dificultad para comprender cómo ha tomado las decisiones la máquina, el sistema de inteligencia artificial. Eso obviamente supone para el perjudicado una dificultad muy considerable. Otra dificultad, que una vez introducidos en el mercado son susceptibles de ser modificados por diferentes actores o en sus funcionalidades. No es un producto acabado que sale al mercado, sino que después en él intervienen múltiples agentes, lo que puede también dificultar contra quién dirigir la demanda o determinar cuál de ellos puede ser el culpable en un momento determinado de que las cosas no hayan funcionado. Hay unos ejemplos muy interesantes, por ejemplo, en el caso de los coches autónomos. Coche autónomo que no funciona, se estrella, provoca daños. ¿Qué ha sucedido? Que ha funcionado mal el sensor porque la cámara estaba mal situada, veía solo parcialmente la vía, o lo que ha sucedido es que el proveedor de datos no funcionaba en aquel momento y entonces la máquina no ha tenido los datos que necesitaba. O otros casos, por ejemplo, los vehículos autónomos también prevén que ya prevén que puede haber problemas y que entonces el conductor tiene que recuperar el dominio del vehículo. En un caso podría plantearse si el problema ha sido que han fallado efectivamente esos sistemas de inteligencia artificial o es que estaba previsto que el conductor recuperase el dominio de la máquina y no lo ha hecho. En fin, eso puede provocar problemas considerables para acreditar en este caso a qué se ha debido el incidente. La interconectividad también, como hemos dicho antes, las costosas y complejas pruebas periciales que puede entrañar en materia de inteligencia artificial. Puede salir realmente caro determinar en un momento determinado conseguir un dictamen pericial para probar los daños. La pluralidad de operadores, porque me parece que una de las características de esta nueva directiva de productos es que introduce ahí fabricantes, importadores, distribuidores, ciertos proveedores de plataformas, de prestadores de servicios dependidos a distancia. En fin, hay una pluralidad de posibles agentes que puede dificultar también saber contra quién dirigir la demanda. Frente a eso, ¿cómo puede reaccionar el derecho? Los mecanismos que tiene. Pues más o menos esto es la paleta de mecanismos que pueden ayudar a facilitar la situación probatoria del perjudicado. Introducir sistemas de responsabilidad objetiva, ya lo hace la directiva, ¿no? Producto siempre ha habido responsabilidad objetiva. Entonces ya se elimina el problema probatorio a través de una institución de derecho sustantivo. La segunda, inversión de la carga de la prueba. Es un medio muy fuerte. Yo creo que solo hay un caso, me parece, aquí hay distinguidos colegas procesalistas, pero yo creo que casos de inversión de la carga de la prueba, me parece que hay, yo creo que uno prácticamente en derecho español. Puede haber otros, no digo que no, pero menos me viene a la cabeza uno. Solo en el caso de los productos, el artículo 147 del texto refundido, es el caso del prestador de servicios, él es el que carga con la prueba de probar que ha sido diligente, etc. Lo demás, muchas veces son falsas inversiones de la carga de la prueba, son más bien presunciones, etc. Y en esta materia de responsabilidad por productos, el legislador europeo, que con buen criterio nos ha metido en ese berenjenal, y lo que ha hecho es echar mano de las presunciones, que es el sistema más equilibrado.
porque las presunciones dan la oportunidad de probar que no se ha producido el hecho base o que no existe la inferencia causal que supone la ley, con lo cual hay, dijésemos, equilibra más las posiciones del actor y del demandado. Hay otro sistema que es rebajar el estándar probatorio. En vez de situarlo en Europa, consideramos tradicionalmente que es el pleno convencimiento del juez. Eso es discutible también, pero existe la posibilidad también de rebajarlo. Se hace, por ejemplo, las acciones de daños y perjuicios de las following out, en el caso del derecho de la competencia. Si no es posible, a través de la exhibición de documentos, etcétera, lograr la cuantificación, pues el tribunal decide más o menos lo que hay, ¿no? Estima, por así decirlo, los daños. Es una posible facilitación probatoria. Mire usted, no le exigimos para que el hecho quede acreditado que llegue usted a ese nivel de certeza, sino que pedimos menos. Con que haya una cierta probabilidad, ya está. Y la otra es la inversión de la carga de la prueba basada en ciertos indicios. Eso es lo que se hace en el derecho antidiscriminatorio. Es una técnica de facilitación probatoria que viene del derecho de los Estados Unidos, que se ha implantado aquí. Yo creo que discutible porque es bastante propia del derecho de los Estados Unidos y del proceso civil de este país. Pero, en fin, aquí no la utilizan en materia de productos. El rebajamiento del estándar probatorio, como podremos comprobar, sí. A eso me voy a recibir ahora. Con la carga de la prueba, la responsabilidad civil por productos que incorporan, en concreto el artículo 10 de la Directiva de Productos, que es el que establece ciertas presunciones. Vaya, unas cuantas. La distribución de la carga de la prueba es la ya conocida. No hay que probar la negligencia, porque es responsabilidad objetiva, el carácter defectuoso del producto, hay que probarlo, el daño sufrido y el nexo causal entre ambos. Pues ya veremos que hay presunciones para estos elementos. En concreto, hay una destinada a presumir el carácter defectuoso del producto. ¿Cuál es? Está formulada en términos alternativos, que el demandado no exhibe las pruebas que se le han requerido, es una de las posibilidades. Si usted no exhibe los documentos que yo le estoy pidiendo y que necesito para fundamentar mi pretensión, creo una pretensión a favor de, ya veremos que es demasiado débil eso, porque lo que podría hacerse es impartirse la carga de la prueba directamente, y eso es lo más conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional, además, en materia de frustración de la prueba del contrario. La segunda posibilidad es que el demandante demuestra que el producto no cumple los requisitos obligatorios y establecidos en el derecho de la Unión o nacional, que tienen por objeto proteger contra el riesgo del daño sufrido por la persona perjudicada. No se han tomado las medidas de seguridad, son medidas de seguridad que son aptas para producir determinados riesgos, con lo cual se presume. Y finalmente, que el demandado demuestra que el daño fue causado por un mal funcionamiento manifiesto del producto durante un uso razonablemente previsible en circunstancias normales. Bueno, ahí puede tener cierta dificultad para demostrar eso, ¿no? Como demuestra usted que estaba conduciendo el coche normalmente y no lo hacía bebido o, dijésemos, en un momento de una cierta... pues eso es difícil probarlo, pero en fin, procede la posibilidad. Hay una presunción del nexo causal entre el daño y el carácter defectuoso, y de cuando se haya comprobado que el producto es defectuoso y el daño causado sea de un tipo compatible con el defecto en cuestión. También es una cierta facilidad probatoria. Si uno es capaz de probar que es defectuoso y que el daño es compatible con ese tipo de defecto, pues presumimos el nexo de causalidad en tantas cosas. Presumimos siempre si hay una demostración en contrario. Y después hay una última presunción, que es tanto para el carácter defectuoso como para el nexo causal. Tienen que cumplirse cumulativamente estas dos circunstancias. Que el demandante se enfrenta a dificultades excesivas, en particular debido a la complejidad técnica o científica. Es decir, eso también puede ser complicado de determinar hasta qué punto llega esa complejidad de la técnica, etcétera, para establecer a su favor una presunción, y que el demandante demuestra que es probable que el producto sea defectuoso o que exista un nexo causal entre el carácter defectuoso del producto y el daño. Es decir, si usted puede probar estas dos cosas y además, que es probable. Probable significa un rebajamiento de la carga de la prueba. En este sentido, se utiliza también esta técnica de la que estaba hablando. No sé cómo vamos. 5 minutillos, vamos bien. Perfecto. Pues estas son las facilidades probatorias. No está mal, es interesante. Es decir, si uno puede probar que existe ese defecto en el producto, se presume el nexo de causalidad. Si uno tiene dificultades probatorias especiales porque la cuestión técnica ofrece unas dificultades muy considerables, también se establece a su favor esta presunción, y yo creo que es interesante hacerlo. ¿Es necesario? Es decir, en derecho español no contamos con instrumentos suficientes para poder subvenir las dificultades probatorias en estos casos. Pues sí, la verdad es que sí, porque todo este tipo de presunciones también, en virtud de la libre valoración de la prueba, las podría establecer el legislador. Pero yo creo que no está de sobra
de que, sobre todo para que no se retraigan los jueces de aplicar las presunciones, en muchas ocasiones de apuntar unas presunciones de este tipo, ¿no? Eso es como la responsabilidad. Cuando se promulgó en Alemania una ley sobre responsabilidad civil medioambiental, se establecía una presunción que todo el mundo decía, bueno, pero es necesario que nos ha otorgado la ley medioambiental alemana sobre responsabilidad civil si total estas presunciones podían ser adoptadas. Me parece que no es en balde, me parece que es interesante por esta razón, porque al menos al juez le, por así decirlo, le quita un poco el miedo a aplicar, a ir al método presuntivo y de esta manera facilitar un poco la posición probatoria del perjudicado. No voy a referirme a la retirada directiva. Era una presunción súper compleja, pero complicadísima. Es decir, hacía falta, no sé, una hora para explicarla aproximadamente y tampoco es que diese mucho de sí para de facilidades al consumidor. Eso es mucho más interesante, la exhibición de pruebas, porque eso en derecho europeo es un auténtico desastre. ¿Tengo 2 minutos? 3 minutos. 2 minutos. Es un auténtico desastre el derecho en este sentido, la exhibición de pruebas, poder conseguir pruebas. ¿Qué tenemos en derecho español? Unas diligencias preliminares absolutamente raquíticas para casos muy reducidos. ¿Cómo conseguir los documentos necesarios para interponer una demanda? ¿Cómo conseguir un dictamen pericial antes de interponer una demanda? Pues bien, eso no lo tenemos en derecho europeo, no lo tenemos en concreto en derecho español. Y creo que es uno de los grandes problemas que existen. Esta directiva prevé unas diligencias de exhibición probatoria, es decir, que pueda requerirse no a terceros, que es un gran fallo de la directiva de productos, sino solo a la parte demandada que exhiba determinadas pruebas. Pero además, otro gran defecto de esta directiva también que debería ser cubierto es que no permite obtenerlas antes de interponer la demanda. Ese es el gran problema del derecho europeo. El discovery es un desastre, yo no se lo recomiendo a mi peor enemigo en los Estados Unidos, pero es verdad también que en el derecho europeo hay un déficit enorme y en materia de inteligencia artificial, de responsabilidad civil, yo creo que eso se hace notar y no lo han solucionado las directivas europeas. Nada más. Doctora Luz Martínez Belencoso. Sí, claro, sí, disculpa, sí. No, y él necesito. Sí, perdona. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Carmen Jerez por tu generosidad, por invitarnos aquí a estas jornadas pues eso, son magníficas jornadas. Yo he aprendido mucho, me ha parecido todo súper interesante. Y bueno, y aquí pues nada, con mis compañeras y amigas, ¿no? Y bueno, y amigo también. Bueno, menos amigo, pero bueno. Nos hemos conocido hoy. Amigo igual. Bueno, nada, yo simplemente pues muy rápido porque y además tengo la suerte de que ya se ha dicho todo, entonces me han ahorrado el trabajo, por así decir, pero bueno, no, ya simplemente también un poco cerrar el círculo, ¿no? De un poco todo lo que se ha dicho, porque también lo que acaba de apuntar Guillermo es un problema, lo de la asimetría digital, ¿no? Esto es que ellos lo saben todo de nosotros no sabemos nada de ellos, no sabemos cómo opera la caja negra que está detrás, la vulnerabilidad, etcétera. Todas estas son cuestiones que sin duda pues se han tenido en cuenta por en la carta que la presidenta emitió al comisario de Justicia diciendo, oye, hay que hacer algo, tenemos que hacer una ley de equidad digital porque aquí las grandes tecnológicas están haciendo una serie de tropelías inmensas, se están cargando los principios jurídicos y económicos de la Unión Europea, libre competencia, protección del consumidor, todo con diseño digital. Entonces, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer una ley de equidad digital. Salió el tema del fitness check, que es un poco todos los participantes que digan que hace un turno abierto de debate, poner en disposición todos los déficits que se ven y sobre todo la cuestión se centraba en cómo vamos a modificar 3 directivas básicas, que son la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, la Directiva de Protección del Consumidor y la Directiva de cláusulas abusivas, que dice, bueno, ¿y por qué solo esas 3? Es que a lo mejor habría que darle una capa nueva de chapa y pintura a todo el elenco, no todo la quiz de protección del consumidor, no solo esas 3.
Claro, y luego yo me planteo todavía más, porque lo que también se ha dicho aquí hoy, toda la normativa de consumo de la Unión Europea está construida sobre unas bases económicas y sociales de la Declaración Kennedy del 62, que no tiene nada que ver con la situación actual, ¿no? Pensamos. Es lo mismo que yo les digo a mis estudiantes, es que el Código Civil del siglo XIX toma en cuenta una realidad económica y social que no es para nada la sociedad. Pasa lo mismo aquí, pero mucho más rápido en el tiempo, porque claro, ¿qué pensamos? Consumidor contra empresario, relación compra-venta, normalmente algún servicio, y luego aparece el fabricante cuando hay responsabilidad por el producto defectuoso. Ese es el esquema de los años de consumo 50-60. Hoy, ecosistema digital, plataformas, gigantes tecnológicos, muchos más agentes que interactúan. Véase, por ejemplo, plataformas de pago como pues esto, ¿no? De PayPal, etcétera, etcétera. Todo esto ahí en una amalgama de agentes y luego nuevos productos, contenidos digitales. Ojo, que no son solo videojuegos, sino es que ya no estamos comprando cosas, estamos comprando experiencias, plataformas de citas, estamos comprando amistad, ¿no? Relaciones sociales, Facebook, etcétera, etcétera, o Instagram o lo que sea. Entonces es una cosa totalmente distinta. Totalmente distinta. Claro, todo este sistema se basa pues, en lo que se ha dicho, el perfilado exhaustivo de cada uno de nosotros hasta el punto de que nos fijan precios personalizados. No ya la oferta y la demanda, sino lo que en ese momento tú estás dispuesto a pagar. Porque se te acaba la batería del móvil, porque te quieres ir de viaje y tienes que comprar el billete ya, etcétera, etcétera. Que me parece poco ético, ¿no? Parece todo esto muy poco ético. Entonces, claro, la Unión Europea dice, bueno, vamos a ir a lo tecnológico, vamos a ir a la justicia por el diseño. O sea, ese diseño manipulador, todas esas tropelías, patrones oscuros, ya se habla mucho de patrones oscuros, esto vamos a cambiarlo. Y luego también he observado, yo solo ideas grandes que he observado porque es lo que da el tiempo ahora, el tema de que también se borran las fronteras entre consumidor y ciudadano, porque estamos hablando de manipulación para temas políticos, ¿no? De campañas electorales que nos manipulan, y luego todo el tema es del diseño poco ético, compromete no solo nuestros intereses económicos, sino también nuestra privacidad y nuestros derechos fundamentales. Entonces, todo va de la mano. Entonces, ya no tanto consumidor, sino más bien ciudadano. Y luego, ¿en qué ha quedado el derecho, compañeros? O sea, en Alemania, por ejemplo, todo el tema de las suscripciones, que es muy difícil salir, es muy fácil suscribir, pero es muy difícil salir. Y luego que en el Código Civil alemán, en el 312K del BGB, han metido el botón de cancelar la suscripción, pero tal cual, un botón. Que si Binside y compañía levantaran la cabeza dirían, pero ¿de qué estáis hablando? Estáis regulando que metamos, en el Código Civil alemán está regulado que las compañías estas tal tienen que tener un botón de cancelación, tal cual, el botón de cancelación. Esto es una cosa que a mí me... Bueno, pues esto es lo que estamos. Y luego, sí, todas estas leyes nuevas, tal, bueno, para que os tengo aquí esta presentación, si queréis, bueno, todas las tropelías de que, bueno, que esto ya es juego de niños, porque ahora ya la manipulación es mucho más sutil y mucho mejor hecha con IA, ¿no? Claro, la cuestión está, el fitness check, todo esto dice, bueno, pero pensamos, ley de inteligencia artificial, pero ya la ley de servicios digitales, la ley de mercados digitales, ya tienen en cuenta toda esta transparencia algorítmica que dicen, pero ojo, estas leyes no son leyes de protección de los consumidores directamente, indirectamente, pero ojo, estamos dejando al zorro que guarde el corral, porque le estamos diciendo, es un problema de privatización, son leyes las plataformas las que tienen que identificar los riesgos sistémicos. Y si no, pues bueno, ya multas a Amazon, ya que como ha dicho la compañera, pues esto para ellos es pues lo ponen en la contabilidad gasto, ¿no? Gasto y bueno, y se paga y tal. Problemas de asimetría digital, problemas de privatización del derecho, el derecho no es lo que era, ni por asomo, y yo veo también un problema de menor protagonismo judicial. Es que ahora no explicamos sentencias, explicamos la multa de la Agencia Española de Protección de Datos, la directriz que ha dicho el Delegado Europeo de Protección de Datos, el Comité Europeo de Protección de Datos, el no sé qué, pero sentencias del TJUE sobre este tema, cuando han sido las tecnológicas las que han recurrido la multa y entonces ahí aparece alguna doctrina jurisprudencial
en torno a qué se debe entender por tal, a Meta, por ejemplo, oiga, usted, su modelo de negocio, que es exprimir los datos de las personas para luego manipularles, pues esto no puede ser, oiga, usted tiene que ir destruyendo datos. Amazon, oiga, usted no puede combinar datos de todos los sitios porque yo ahora soy de Amazon, pago Amazon Prime, me dan películas, pero ojo, me dan películas y series y todo eso para perfilarme todavía más, para luego venderme productos, porque como he visto que te gusta películas y de no sé qué, pues te vendo libros, te meto no sé qué. Como estás en una aplicación de fitness dentro de Amazon, pues veo que tú eres una persona que te preocupas por tu salud, pues te meto productos tal no sé qué. O hace poco una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde Amazon está, una farmacéutica alemana que demanda a otra que está vendiendo productos farmacéuticos a través de Amazon y dice, ¿cómo te voy a fastidiar? Pues te voy a demandar porque la compañía alemana a otra alemana que venden en Amazon, porque tú estás infringiendo la normativa de protección de datos, de los datos de salud, porque no estás pidiendo el consentimiento, porque al pedir el medicamento la gente puede saber si yo estoy enfermo, no estoy enfermo o tal. Y entonces, Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho, sí, efectivamente, podemos ir por las prácticas desleales y podemos combinar protección de datos extremadamente sensibles, que son datos de salud de las personas. Pues también el mercadeo también está en ese tema. Entonces, pues bueno, yo estoy un poco, pues no sé, decepcionada con todo esto, no sé hacia dónde vamos. Solo es un poco de pedir, rogar, oiga, por favor, hagan ustedes un diseño más justo, pero bueno, pero ¿dónde está el derecho ahí? Vamos a poner obligaciones concretas, todo es muy vago, como ha dicho también la compañera, ¿no? Entonces, manipulación, vulnerabilidad, en la ley de IA, además, manipulación, vulnerabilidad, se causa un daño, ¿pero qué daño? ¿De qué estamos hablando? Todos estos términos son demasiado genéricos para ser efectivos en el día a día, ¿no? En resolver los problemas de los consumidores. Y bueno, con esto termino pues poniendo casi más interrogantes y más en la mesa de lo que había, yo creo, a un principio. Bueno, y una cosa, sí que, bueno, sí, sin perjuicio de que esto, bueno, la voy a dejar aquí en el ordenador para lo que necesitéis, porque claro, hay mucha información, pues tengo sentencias del TJUE, del asunto Google Shopping y todo esto, y la caja de compra de Amazon y tal, y bueno, os dejo unos códigos QR ahí de sendas publicaciones que tratan el tema de patrones oscuros, todo bien desglosado en las distintas legislaciones que están en vigor, y el tema del diseño en detrimento de los principios jurídicos y económicos de la Unión Europea, que creo que es un tema pues realmente inquietante. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Bien, procedo a dar paso a la profesora Carmen Muñoz. Sí, se me pasa el resto. Gracias. Un segundito. Sí, claro. Disculpa, ¿eh? Estará tuya, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo empiezo, sí. ¿Para qué vamos a alargar esto? Antes empecemos. Vale, antes vale. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Carmen Jerez y a Pedro. Gracias por la organización y gracias por contar conmigo, que siempre es una oportunidad para conocer compañeros y para aprender de todo. Yo creo que en mi vida académica lo que más me gusta ahora es escuchar a los demás. Uno aprende a una velocidad y de tantos elementos y tantos factores que dices, vaya intensidad la del día, ¿no? Yo creo que esto es mucho más productivo que estar ahí encerrado en nuestro mundo y en nuestro habitáculo, porque al final te abren perspectivas, y a mí que coincidamos civil y procesal me encanta, porque me permite ver esa otra perspectiva práctica de todo aquello que estudiamos. En esta materia de inteligencia artificial,
Yo os tengo que decir que estoy abrumadísima, que me está superando todo, porque va todo tan deprisa que uno lo que piensa es que es imposible seguir el ritmo. Antes de ayer lanzaba Google un nuevo programa que ayuda a los investigadores a analizar documentos en tiempo real. Es capaz de cargarse 8 o 10 documentos y prepararte un resumen. Si ese resumen ya 140 páginas de instrucciones, si ese resumen ya te coloca en un documento en el que tú dices, uy, pues este sí que me interesa, ya abres el libro, ya lo exploras, pero hay veces que cuánto tiempo hemos perdido buscando elementos que nos ayudaran a aclarar una investigación y ahora Google te permite hacer esas síntesis con este nuevo programa que pretende ayudar a la investigación. La realidad es que al final hay que subirse en esta rueda en movimiento, pues porque nos va a ayudar a investigar y a sacar mucho más jugo a todo lo que hay en este mundo. La cuestión, a mí lo que me preocupa es que tenemos un agente, no es el agente 007, pero sí posiblemente aquel agente del artículo 1903 del Código Civil, que fue el precedente de la responsabilidad patrimonial de la Administración. La Administración, decía, el Estado responde por los hechos realizados por sus agentes especiales. Y es que en la inteligencia artificial tenemos agentes especiales. Estos agentes especiales que se han convertido en grandes protagonistas en la última parte del año 2024, desde que se lanza el reglamento de inteligencia artificial, un reglamento de junio del 2024, se publica en julio del 2020 del mismo año, nos estamos encontrando con que este reglamento nos sitúa en cuáles son todos aquellos sistemas prohibidos, cuáles son menos relevantes, pero en el fondo empezamos a preocuparnos. Lo más importante es la protección de datos, lo más importante es que si hay daño, pero es que también lo que nos está diciendo el reglamento, que impera todos los derechos de los consumidores, la libre competencia, pero que no lo busquemos en el texto, que todos esos derechos los busquemos en cada una de las normas correspondientes, es decir, en todas estas directivas de consumidores donde nos está diciendo que hay que proteger a las personas, ya lo dijo von der Leyen, hay que proteger a las personas tanto en el mundo analógico como en el mundo virtual y que tiene que tener la misma protección en la inteligencia artificial. El problema está en que cuando contratamos ahora mismo un caso que lo cuento últimamente, Air Canada lanza una oferta para todos sus clientes que tengan que hacer un vuelo por luto de un familiar. Las distancias son tan grandes, los billetes son tan caros, Vancouver, Toronto, 1000 y pico dólares. Bueno, pues el billete por duelo te permite obtener una bonificación de un 80% en el billete. Tú acreditas en ese momento que ha fallecido, en este caso, el señor correspondiente, lo reclama porque ha fallecido su abuela, pero se pone a buscar las instrucciones y no las encuentra. Y consulta con el agente que tiene un ChatGPT que tiene la compañía aérea canadiense para acceder y le pregunta a la gente y le pregunta qué ocurre y el agente le contesta, saca el billete, paga el billete y cuando vuelvas reclamas el abono del 80% del billete. Cuando le reclama a la compañía aérea el abono del 80% le dice que la política de la empresa es que no se hace el descuento con carácter retroactivo, que lo siente. Lo que ocurre es que él dice que el instrumento, el agente le había dicho que sí y que el agente en definitiva, le había dado pie a que comprara el billete porque a lo mejor si no, pues o no va o busca otra opción y la empresa le dice que la gente es una herramienta suya, pero que él no responde de su herramienta. Al final, el tribunal correspondiente le dijo que él se servía de la gente para tener menos personal, él se sirve de la gente para dar instrucciones y además este señor había hecho una cosa buena que era hacer capturas de pantalla para demostrar realmente que es su agente y que debía responder por los datos. Otro caso, pues los médicos se sirven cada vez más y es buenísimo de estos agentes para hacer pruebas de diagnóstico de imágenes. Se dice que son capaces en tiempo real de analizar tal
millonada de datos y de imágenes que un profesional médico necesitaría toda su vida profesional para analizar lo que hace la inteligencia artificial en tiempo real. Pero ¿qué ocurre? Que comete errores, que puede dar una interpretación de enfermedad de diagnóstico que provoca un diagnóstico erróneo y que el médico dictamine. Claro, ¿cuál es el problema? El reglamento de inteligencia artificial lo primero que ha dicho, lo ha dicho en los considerandos, cuidado con las directrices éticas, la intervención humana es fundamental, y puede un médico aprovecharse de esas ventajas que nos proporciona la inteligencia artificial, pero que en definitiva lo que no podemos permitir es que vulnere la autonomía de la voluntad. Yo lo que espero del médico es que el médico de manera autónoma tome decisiones, pero no solo basado en las conclusiones que aporta la herramienta, lo que diga el software. Yo espero del médico que él verifique que esos datos que me da, es decir, que si estás llegando a estas conclusiones, pues a lo mejor las conclusiones no son tan buenas, a lo mejor se ha fijado porque funciona por patrones y funciona por probabilidad, pero a lo mejor se le ha escapado un dato. Si tú crees que todos estos síntomas van a indicar este tipo de diagnóstico y de tratamiento, verifica, porque la intervención humana sigue siendo fundamental. Claro, que comprometemos con los agentes la autonomía privada de la voluntad porque pueden manipularla por datos erróneos, por información incompleta, por datos... Y es que es información valiosísima, pero no puede sostenerse por sí misma. Lo que parece ser que ya Europa dice es la autonomía de la voluntad tiene que prevalecer. Y lo que no podemos permitir es que los agentes sean completamente autónomos. Es decir, que el coche autónomo tome decisiones, que la herramienta que hace diagnósticos de enfermedades tome decisiones. Pero es que las toman y para ahí tiene que estar la voluntad del profesional correspondiente y de cada uno de los particulares para supervisar que la inteligencia artificial está a lo correcto. Con lo cual empezamos a plantear que estamos ante un derecho de consumo que va a cambiar entero de arriba abajo, pero ojo, vaya por delante que estos agentes, que es ese software al que se le encomiendan grandes objetivos, es un software de tal complejidad que es difícil encontrar transparencia, explicabilidad. Las cajas oscuras son cada vez más oscuras. O sea, aquí no estamos hablando de asistentes. El asistente que ayuda en las tareas cotidianas, Siri, Alexa o Google Maps. Aquí estamos hablando de verdaderos agentes que parece que razonan porque tienen datos suficientes que, ya digo, un médico necesitaría toda su vida profesional para analizar ese volumen de datos y de información. Pero también es cierto que estos agentes que parece que razonan porque lo hacen con suficientes elementos, toman decisiones y esas decisiones no pueden ser decisiones solas de la máquina, porque entonces nos colocamos en manos de las máquinas. Revolucionan y transforman cualquier sector o función, incluida la investigación, enorme potencial y enormes riesgos que queremos que nos beneficie a todos y a cada uno de nosotros. Es decir, no nos cabe pensar que no nos vamos a aprovechar de estos agentes. En definitiva, bien, no consigo. Pero bueno, vale, pues nada. No. La barra, que es que no es una no podemos. Es que No es un PowerPoint. Bájate la barra. No queremos. Vale. Bueno, ahí he hecho una relación qué niveles de autonomía pueden abarcar. Pueden abarcar todos los niveles de autonomía. Si le dejamos actuar al coche autónomo, el coche autónomo va a decidir ante un conflicto de accidente, tengo que atropellar a alguien porque acaba de haber un accidente, elige quiénes son las víctimas menos costosas. Con lo cual, si le dejamos que tenga la plena autonomía, pues es evidente que nos podemos encontrar con consecuencias importantes. Actúan en un continuo diálogo. Yo le puedo estar preguntando respecto a esas imágenes, oye, pero es que ese es mi deber, esa debe ser la supervisión humana. Es que lo que tenemos que hacer en ese diálogo continuo es, como profesional médico, seguir indagando hasta el final para llegar a las mejores, al mejor diagnóstico y para aplicar el mejor tratamiento. ¿Hay alguna posibilidad de que con todos estos datos que me proporciona la fiabilidad sea de un 80%? Sí.
Actualmente ya nos dan una fiabilidad del 80-82%, pero basta con que haya un error, 2 errores, para que destruyamos la vida de cualquier persona, para que destruyamos o manipulemos la conducta, o para que, en definitiva, esa conducta se vea inclinada en un sentido u otro por la propia manipulación que tienen, en definitiva, por la propia capacidad. Ahí he apuntado en un segundo recuadro los principales riesgos derivados ¿de qué? De que estos agentes lo que hacen es emular la inteligencia humana. Eso es lo que hacen, hasta el punto, en definitiva, de que pueden diseñar réplicas de personas. Este hijo que te llama, que no es tu hijo, o esta voz de tu hermano que te llama para decirte, ingrésame dinero, que me he quedado atascado, que se me acaba de estropear el coche, en definitiva es una ficción creada, y esa propia ficción es la que nos lleva a tomar decisiones derivadas de la propia manipulación. Tengo que decir en este caso que lo más importante es mantener la autonomía de la voluntad firme, que no deleguemos absolutamente todo en las máquinas, por muy confiables que nos parezcan. Estamos hablando ya con puntos de certeza de muchas de ellas, de un 80 y tantos %, pero también tenemos que tener en cuenta que aquí se vuelve a proclamar la transparencia como una cuestión fundamental. El propio reglamento de inteligencia artificial, que nos dice mantengamos a salvo todas estas normas especiales de consumidores, protección de datos, responsabilidad civil, propiedad intelectual y demás, lo que está diciendo es que es fundamental la transparencia en la contratación, es decir, que yo, y lo recoge además como norma ya en el artículo 50 del reglamento, donde dice que siempre que estemos ante este tipo de agentes, ante este tipo de herramientas donde hay interacción con humanos, la persona tiene que estar sabiendo que quien le da la respuesta no es un humano, sino que quien le da la respuesta es una máquina, con lo cual tiene que estar sujeta a verificación, veracidad. Si yo ahora mismo, de hecho, cuando en una de las mesas de esta mañana, yo esta mañana le estaba consultando a Copilot en el chat y le decía, dame una sentencia. Pues es que no me ha dado 2 ejemplos de sentencias del Tribunal de Justicia en la Unión Europea, pero no he conseguido arrancarle las fechas. Y le decía, quiero que me las des del 2024, pensando en la próxima convocatoria del ELI. Pues no he conseguido, pero es que si me las hubiera dado no debo fiarme. Esto que hacen los abogados de voy a un juicio con sentencias del Tribunal Supremo o del Constitucional, que me aval... No, supervisa todas. Sí, claro. Hablaba con un magistrado en el Colegio de Abogados de Bilbao, con Eloy Velasco, me decía, ¿qué pensaríais los abogados si dictáramos sentencias? Sí. Y le digo, a mí me parece muy bien, pero me parece muy bien siempre que sea una sentencia revisada, estudiada. O sea, si lo que yo quiero es que tú cuentes con las mejores fuentes de información para que la decisión tuya con tu conocimiento sea también el mejor resultado. Bueno, pues ahí entramos con los agentes que se han convertido en los grandes protagonistas, que os prometo que yo no les doy importancia. Dije, esto debe ser cosas de los mercantilistas, mi hermano es mercantilista y todo lo que no me interesa es como esto es vuestro, ¿no? Al final uno se da cuenta de que no es, porque dices, si es que los agentes comprometen mi libertad contractual, mi autonomía de la voluntad, y nos encontramos con un nuevo elemento que afecta a todo el derecho de obligaciones, contratos, cumplimientos, incumplimientos y, por supuesto, responsabilidad contractual. El señor Moffat pidió contra Air Canada la responsabilidad contractual, aquel paciente pidió la responsabilidad contractual y luego nos encontramos con la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Pues porque si el Ministerio de Economía y Hacienda, siempre por poner al más antipático de los ministerios, elabora una lista de clientes de contribuyentes potenciales atendiendo a no sé qué, a ciertos rasgos, su sistema de inteligencia artificial puede generar perjuicios para mí, porque a lo mejor resulta que yo no soy sospechosa de nada. Y sin embargo, el sistema, yo tercero, ajeno a ese estudio, sin haber interrelacionado con él, como con Air Canada, si he interrelacionado, yo me veo afectada por una decisión de ese tipo o por a lo mejor una especie de subvenciones, contribuciones o prohibiciones.
personas que forman parte de la relación contractual, que operan como consumidores, persona física en una relación contractual, y también supuestos de responsabilidad extracontractual cuando son terceros ajenos a la relación. Muchas gracias. Procedo a dar paso a la profesora María Kubica. Yo quería dar las gracias a la organización de este congreso y en especial a Carmen Jerez por la amable invitación. Después también a Cristina por esta linda introducción. Yo voy a centrarme hoy en la protección del derecho al honor del internauta usuario en el contexto del Digital Services Act y siguiendo un poco las instrucciones de Carmen, porque Carmen en su día me dijo céntrate en lo procesal y céntrate en el derecho de consumo. Mi presentación es un poco distinta. Básicamente, mucho de lo que voy a explicar es la responsabilidad extracontractual, pero la responsabilidad extracontractual que parte de las herramientas procesales y en este sentido tiene que ver con la temática del Congreso. Y también en derecho de consumo voy a presentar algunos casos de derecho de consumo y también voy a intentar un poco matizar entre lo que es la persona física y la persona jurídica en contexto de esta presentación. Primero de todo, quería hacer una pequeña introducción y hablar un poco de la responsabilidad de la empresa y después explico por qué. Porque, bueno, primero de todo es una institución que no ha sido reconocida por el derecho patrimonial civil moderno, privado moderno, incluso en los países tan desarrollados como los Estados Unidos o Alemania. Tanto es así que a día de hoy ninguna de las codificaciones europeas incluye una provisión que prevé poder ser responsable directo a una empresa. Aunque lo reconoce la jurisprudencia de tales países como por ejemplo Polonia, España o Alemania. A día de hoy un ilícito civil entonces sigue siendo una omisión individual de una conducta inadecuada, de una conducta adecuada y consecuencia de un mal uso personal de la libertad de acción. Y ahora que quería hablar un poco de historia, de la trayectoria por la que pasó, porque es que el hecho de que la responsabilidad de la empresa a día de hoy no está regulada en las normativas de hoy en día no significa que no se intentó introducir esta regulación en su momento. Entonces, primero de todo, en el año 1986, el American Law Institute convoca a destacados científicos, los destacados juristas, para que elaboren lo que se llamaba Study on Enterprise Responsibility for Personal Injury, que está contenido en 2 volúmenes. Este estudio que iba dirigido a convertirse en unos restatements, yo siempre digo de forma un poco coloquial que fue un perro que nunca ladró, porque básicamente por la oposición del lobby industrial nunca llegó a convertirse en lo que estaba planificado para que fuera, ¿no? Después el European Law Institute en el año 2005 saca lo que son los principios del derecho de la responsabilidad el derecho europeo de la responsabilidad civil y allí de forma novedosa regula lo que es la responsabilidad de la empresa en el artículo 4.202. Este es el artículo 4.202 y estos son los principios. Esta es la traducción al castellano del inglés que está hecha por mi director de la tesis, por Miquel Martín Casals, profesor doctor. Y el artículo reza lo siguiente: la persona que se dedica de modo permanente a una actividad empresarial con fines económicos o profesionales y que emplea auxiliares o equipamiento técnico es responsable de todo daño causado por un defecto de tal empresa de lo que en ella se produzca, a no ser que pruebe que ha cumplido con el estándar de conducta exigible.
Y el defecto es toda desviación con respecto a los estándares que son razonablemente exigibles a la empresa, a sus productos o servicios. Esta responsabilidad no es responsabilidad objetiva, ni tampoco es la responsabilidad por culpa en su versión pura. Esta es la responsabilidad por culpa con la inversión de la carga de la prueba o con la presunción de culpa. Y es aquí donde explico un poco básicamente el derecho civil parte de los instrumentos procesales que en su día no han sido básicamente diseñados para ello, con tal de facilitar un poco el proceso probatorio a las víctimas de los accidentes en el marco de la responsabilidad extracontractual. Y aquí también un poco de la historia. Primera, básicamente fue un prototipo de la responsabilidad de la empresa, la Directiva 85/374 sobre los productos defectuosos, que ya ha sido sustituida el año pasado por octubre, me parece, que entró en vigor, por la nueva Directiva sobre productos defectuosos de la que estaba hablando el profesor Guillermo Ormazábal. Después, en Austria, en Suiza y en Francia tuvimos intentos, habían reformas de la legislación civil. Hubo intentos de introducir una provisión sobre la responsabilidad de la empresa, pero en ninguno de los países, por la misma razón que en los Estados Unidos, básicamente por la oposición del lobby industrial, ninguno de los países al final aprobó esta regulación en sus codificaciones correspondientes. Después, en Alemania habían debates cuando se reformaba el BGB, pero acabaron en vano. Y aquí en España tenemos la propuesta de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, que contiene 2 artículos que también regulan la responsabilidad de la empresa. Tenemos lo que es la reforma del Código Civil, que la responsabilidad civil todavía no ha llegado a tocarse en este sentido. A ver lo que pasa con esta propuesta, si cala y si hay bueno, en Francia también, la verdad que en Francia han reformado el Código Civil en materia de obligaciones y contratos, pero les queda lo que es la responsabilidad extracontractual. Entonces el artículo, el 1353, todavía no se sabe si entrará en vigor o no. Pasando un poco a lo que son las plataformas en línea y la responsabilidad por los discursos difamatorios de los internautas, de los usuarios de estas plataformas. Yo básicamente considero que ahora llegó el tiempo para la responsabilidad de la empresa, porque en la era digital el hecho de producirse el uso, o se va a producir el uso masificado de la inteligencia artificial, la opacidad y las características de estos sistemas causa que la responsabilidad de la empresa encontrará aquí su aplicación perfecta. Y una de estas aplicaciones creo que es la responsabilidad de las plataformas en línea, y ahora explico por qué. Digital Services Act establece lo que son los puertos seguros, establece las causas de exoneración en todos estos casos en los que se considera que las plataformas en línea no deberían ser responsables por los comentarios difamatorios de sus internautas. Pero lo que es la responsabilidad extracontractual, como se mantiene y se reserva para los ordenamientos nacionales, está súper dividida y lo regulan los derechos correspondientes de los Estados miembros de la Unión Europea, que tiene una regulación bastante diversa en este sentido. Aquí también vendría bien un poco de armonización, creo yo. Y después tenemos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la de TJUE, que también básicamente establece determinadas reglas de juego. Tenemos lo que es muy importante también, la Directiva 2019/790, esta es en materia de los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital. ¿Y por qué es tan importante? Porque también es otra vez cuando la Unión Europea dice vamos a ser las empresas responsables directos de los daños causados en el marco de copyright, y estas son las plataformas en línea. En este caso, vamos a serles directamente responsables por los daños que causan sus internautas. Después, en caso de las plataformas en línea, hay 4 escenarios posibles y diferentes países regulan la cuestión de diferente manera.
Primero, ni plataforma es responsable ni es responsable el internauta. Esto no se da en ningún país, por lo que sepa yo, por lo menos a día de hoy, porque sería una inmunidad completa tanto para los internautas como para las plataformas en línea. Después tenemos la sola responsabilidad del autor, es decir, la responsabilidad directa exclusiva que está vigente en los Estados Unidos. La sola responsabilidad de la plataforma en línea, que sería la responsabilidad indirecta exclusiva que se da, por ejemplo, en Israel, porque Israel en derecho procesal no prevé ninguna herramienta que permita establecer en el proceso la identidad de los internautas, que funcionan normalmente bajo seudónimo o de forma anónima. Y después la responsabilidad de ambos, que este es el escenario europeo, que tanto la plataforma como el internauta pueden ser responsables, y con el énfasis de que debería ser el autor, pero si el autor no se puede identificar, entonces es la plataforma en línea. ¿Qué sucede con los autores? En mayoría de los autores europeos dicen que la responsabilidad de las plataformas en línea debería regularse o debería encajar dentro de la taxonomía tradicional de derecho de daños, dentro de lo que es la responsabilidad por el hecho ajeno. Tenemos una plataforma que responde por el hecho ajeno, que es el hecho causado por el internauta. Pero, en mi opinión, es una solución muy problemática. Primero de todo, en mayoría de los países europeos, lo que es la responsabilidad por el hecho ajeno, que está regulada aquí en España, por ejemplo, en el artículo 1903, está regulada para determinados casos y es una norma especial, con lo cual no es extensible a través de la analogía según la doctrina mayoritaria. Entonces, como las plataformas no están allí como potenciales responsables, pues no se les puede extender esta norma a este supuesto, aunque sea parecido. Después, ¿qué podría aplicarse eventualmente? La responsabilidad del empresario por los hechos de sus dependientes, pero nos encontramos con el siguiente problema. ¿Por qué? Porque allí se tiene que dar una relación de dependencia, de supervisión, de control, que no se da en caso de las plataformas en línea. El daño se tiene que producir o debe ocurrir en el ejercicio del trabajo. Aquí no hay ningún contrato de trabajo ni una relación laboral establecida entre la plataforma y el internauta. Y después la responsabilidad vicaria, por la que se rige la responsabilidad por el hecho ajeno en determinados países, tales como los Estados Unidos o Francia, que establece la responsabilidad objetiva del empresario y responsabilidad por culpa del auxiliar. Claro, aquí lo que son los constitucionalistas van a decir no, porque esto será censura y esto será cargar con demasiada responsabilidad a las plataformas de línea, que básicamente constituyen el pilar democrático y que están protegiendo lo que es la libertad de expresión. Entonces, sería demasiado. ¿Y por qué la responsabilidad de la empresa? En caso de la responsabilidad de la empresa, básicamente hacemos la empresa responsable directo del daño sin la necesidad de establecer esta relación de trabajo, supervisión, control, porque la empresa es responsable por el fallo en su organización, en su administración, en sus sistemas de control, etcétera. También después, porque como dije, los internautas normalmente son anónimos o funcionan bajo seudónimo. La responsabilidad de la empresa permite establecer la responsabilidad de esta, aunque no se sepa exactamente cuál ha sido la causa o quién ha sido responsable del daño. Y por último, el sistema de Notice and Takedown, que es básicamente una herramienta que se utiliza en caso de los que se sienten ofendidos, las personas físicas cuyo honor ha sido vulnerado, tienen la posibilidad de notificarlo a la plataforma en línea, y la plataforma en línea tiene la obligación de retirar la publicación de forma inmediata, sin ningún retraso. O sea, todo tiene que ser razonable, obviamente. Esta herramienta del Notice and Takedown, que también se puede, a esta herramienta se podría aplicar la responsabilidad de la empresa, porque la responsabilidad de la empresa se aplica no solamente
a los daños producidos en la esfera de esta, pero básicamente eso abarca la maquinaria y el equipamiento técnico de la que se sirve la empresa. Por tanto, yo creo que aquí encajaría perfectamente. Quería comentar un poco la jurisprudencia, que no me queda tiempo, ¿verdad? Pero bueno, no, Es que no lo cortes así. son dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque aquí se distingue, claro, el internauta puede serlo, cuyo honor se vulnera puede ser tanto persona física como persona jurídica. Y claro, esto en el contexto del consumidor también es muy importante porque, por ejemplo, en las sentencias Delphi y en Index, claro, las dos sentencias versan casi sobre los hechos parecidos. En caso de Delphi, hubo una carrera de hielo que conectaba el continente con las islas de invierno, en caso de Estonia, y claro, esta carretera de hierro ha sido destruida por uno de los principales accionistas de la empresa SLK. SLK es una empresa de ferries que básicamente cursa en esta ruta, ¿no? Continente Islas de Invierno. Entonces, claro, le interesaba destruir la carretera de hielo porque de esta manera la gente se montaba en el ferry, por lo cual tenía que pagar. Entonces salió la noticia en una plataforma en línea y se produjeron unos comentarios, una veintena de los que todos eran básicamente insultantes para el accionista SLK de la empresa que destruyó la ruta de hielo. Resulta que el señor era de origen judío, entonces estos comentarios no solamente se consideraron como vulneración del derecho al honor, sino también como un discurso del odio. Y básicamente la sentencia, bueno, los tribunales estonianos condenan al pago de la indemnización a la empresa de ferries, a la plataforma Delphi ESA, perdón. Después, en caso de MTM Index contra Hungría, no es este mismo caso que está aquí. El problema que se vulneró de su derecho al honor fue una empresa. Fue una empresa que básicamente, y este es un caso de consumo, Carmen. Esto es un caso de consumo porque aquí básicamente una empresa ofrecía servicio gratuito de publicidad a los consumidores y usuarios y durante 30 días no cobraba inscripción y después de 30 días sin ningún aviso previo y sin que esto iba incluido en el aviso, empezaban a cobrar por este servicio y después, cuando alguien se quería dar de baja, además cobraban unos cargos, unas penalizaciones, que todo esto no estaba establecido o con letra muy minúscula en el contrato. Entonces, se ha publicado la noticia sobre esta práctica que se consideraba fraudulenta y básicamente se demanda a las dos plataformas en línea, MTE e Index, que son empresas. En este caso, el Tribunal de Derecho del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que el derecho al honor de una persona física no es lo mismo que el derecho al honor de las personas jurídicas. Entonces dice, y esto es lo que está aquí, las personas jurídicas no pueden pretender ser víctimas de una violación de derechos de la personalidad cuyos titulares solo pueden ser personas físicas. Existe una diferencia entre los intereses de reputación comercial de una empresa y reputación de un individuo en relación con su estatus social, mientras que estos últimos pueden tener repercusiones en la dignidad de la persona. Para el TDAH, los intereses de reputación comercial carecen de esta dimensión moral. Además, el tribunal reitera que existe un interés en proteger el éxito comercial y viabilidad de las empresas en beneficio de los accionistas y de los trabajadores, pero también en aras de un bien económico más amplio. Por tanto, el Estado goza de un margen de apreciación en cuanto a los medios que ofrece en virtud del derecho interno para permitir a una sociedad impugnar la veracidad y limitar el perjuicio de las alegaciones que corren el riesgo de perjudicar su reputación.
No voy a comentar el siguiente caso porque es que ya no me queda tiempo, que también era interesante, pero con esto quería dar las gracias a todos los participantes de esta última sección y de esta última presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Bien, pues procederíamos a dar turno de palabra por si hubiera alguna pregunta. Solamente quería una cuestión, bueno, felicitar a las ponencias. Bueno, al final les tengo cariño y admiración y comentar, y prometo que he acabado esta mañana mi ponencia casi con la misma conclusión, aunque es mi maestra, no nos hayamos puesto de acuerdo, el tema de la transparencia. Y sí quería relacionar que, uno, lo que decía esta mañana, que efectivamente la individualización no tiene que ser necesariamente positiva, ni la tendencia, en ese sentido, la personalización de los consumidores. Y al hilo de los agentes, claro, por supuesto, los errores que cometan sin supervisión humana, pero es que además ellos mismos se pueden retroalimentar de sus propios errores. Entonces, claro, todavía ahí se agrava más ese error, porque al final parten de un supuesto de hecho erróneo, con lo cual, si añadimos esa retroalimentación de ellos mismos, pues entonces todavía más grave. Y en conexión a lo que decía María de las plataformas digitales, que es lo que llevo tiempo trabajando y estudiando, yo creo que todavía en tema de responsabilidad queda mucho por decir, queda mucho por hacer, y yo creo que, bueno, dentro de que efectivamente se van aproximando el reglamento de servicios digitales, pero ya hay que poner algo, sobre todo en cuestión de responsabilidad, porque, bueno, pues al final cada vez es mayor su presencia. Y efectivamente en transacciones y negocios, pues al final se están celebrando continuamente. Nada más. Gracias. Si alguien quiere formular alguna pregunta más, ¿no? Si no, procederíamos a dar la palabra digamos, a cambiar la mesa para la clausura del Congreso, de las jornadas. No, espera, no, siéntate oficialmente, por favor. Aquí, desde aquí. Solo quería daros las gracias a todos, porque sin vosotros, pues lógicamente, esta jornada que hemos disfrutado, creo que todos bastante, y la que hemos aprendido tanto, pues no habría sido posible. Gracias a María Kubica, que me ha traído aquí unos amigos maravillosos también. Y bueno, daros las gracias a todos, ha sido una gozada, y por estas jornadas pues merece la pena muchas otras cosas que se pasan en la vida académica, ¿no? Por estar aquí hoy con vosotros y por lo bien que yo creo que habéis trabajado todos y hemos trabajado y hemos disfrutado también compartiendo los resultados, ¿no?